La serie comienza en el año 1919 con una persona llamada Thomas Shelby, y está paseando con su caballo en la ciudad de Birmingham, y es evidente que todos los habitantes de la ciudad le tienen miedo y todos se apartan de su camino. Y nos enteramos de que Thomas Shelby y sus hermanos son los líderes de una banda grande y conocida como la banda de los Peaky Blinders, y Thomas y sus hermanos acaban de regresar a la ciudad después de haber servido en el ejército inglés durante la Primera Guerra Mundial. Y por supuesto los cadáveres y la sangre que vieron en la guerra los afectaron a todos y los cambiaron, y al que más le afectó la guerra es a Thomas. Thomas se convirtió en una persona que siempre está en silencio, no habla mucho y le gusta el aislamiento y la soledad. Además, la guerra lo convirtió en una persona muy violenta, al punto de que intenta controlarse a sí mismo todo el tiempo. Y resulta que el hermano mayor de Thomas, que se llama Arthur Shelby, es el líder de la banda. Pero Arthur es solo una figura pública ante la gente, y la persona que lidera la banda de manera real es Thomas. Después de eso vemos una reunión de la familia Shelby, y Thomas y su hermano Arthur están presentes en la reunión, y su hermana Ada Shelby está presente, y también la tía Polly está presente en esta reunión. Y nos enteramos de que esta Polly es quien se encargaba de todo cuando los hombres estaban en la guerra, y se le considera un miembro de la familia y de la banda, y su palabra se impone sobre todos. El motivo de esta reunión es que Arthur escuchó que hay un alto inspector de policía llamado Campbell, y este inspector de policía llamado Campbell viene a su ciudad, y viene por orden del mismísimo gobierno inglés. Tan pronto como Thomas se entera de esto, se pone un poco nervioso, y la tía Polly nota su nerviosismo pero no dice nada. Después de la reunión, Polly lleva a Thomas aparte para hablar con él a solas, y le dice que está segura de que él les está ocultando algo, y le pide que le diga qué está ocultando. Entonces Thomas le confiesa que hace unos días envió a un grupo de sus hombres a robar mercancía del puerto, pero sus hombres estaban borrachos y en lugar de robar la mercancía que les indicó, robaron cajas que pertenecen al gobierno inglés y además no son cualquier caja, porque las cajas que robaron contienen una cantidad muy grande de armas y municiones que pertenecen al gobierno. Y que seguramente el inspector Campbell que viene a la ciudad viene para investigar el asunto de las armas que fueron robadas al gobierno. Tan pronto como Polly se entera de esto, se enoja y golpea a Thomas, y le pregunta si se deshizo de estas armas y las tiró, o si todavía las tiene consigo. Él le dice que todavía tiene las armas y que las tiene escondidas en un viejo almacén. Entonces ella le ordena que tire estas armas en un lugar cercano a la comisaría para que la policía las encuentre y no haya problemas. Thomas le dice que tirará estas armas después de unos días y la tranquiliza diciéndole que el problema ya se resolverá. Y al mismo tiempo vemos a Ada, la hermana de Thomas, yendo a encontrarse con su amante, que se llama Freddy, y parece que están vinculados en secreto y nadie sabe de su relación. Y esto es porque Freddy es una persona que cree en la ideología comunista y hay muchos problemas entre él y los hermanos de Ada, especialmente con Thomas, y si los hermanos de Ada se enteraran de esta relación, acabarían con ella y con él. Y como Ada lo ama y está vinculada con él en secreto, creyendo que él también la ama, pero Freddy la está engañando y está con ella solo para sacarle información sobre sus hermanos y sobre la banda, nada más. Y cuando llega el día siguiente, el inspector Campbell llega a la comisaría de la ciudad y Campbell habla con los oficiales de allí y les informa que será su jefe durante este periodo. Y Campbell les habla de mala manera y con desprecio, porque ellos aceptan sobornos de las bandas y criminales de la ciudad y han dejado la ciudad llena de corrupción. Y Campbell les dice que el tiempo de la corrupción ha terminado y que mientras trabajen con él, obedecerán sus órdenes y detendrán la corrupción que estaban cometiendo antes de que él llegara. Y también les informa que ha traído a un grupo de nuevos soldados para servir, porque no confía en ninguno de ellos. Y después de terminar de hablar, les ordena que comiencen a trabajar de inmediato, y queda claro que es una persona muy difícil. Después vemos a un grupo de los soldados de Campbell yendo a arrestar a Arthur, y lo llevan a un lugar vacío, y se dedican a golpearlo y torturarlo. Y cuando terminan de torturarlo, Campbell viene a encontrarse con él, se presenta, y Campbell le pregunta sobre la operación del robo y la ubicación de las armas que fueron robadas al gobierno. Porque Campbell está absolutamente seguro de que los Peaky Blinders son los que están detrás del robo de las armas, y por eso mandó traer al líder de la banda de los Peaky Blinders, que es Arthur. Pero él no sabe que Arthur es solo una imagen, y el verdadero líder de la banda es Thomas. Y Campbell sigue preguntándole a Arthur sobre el lugar de las armas, y Arthur sigue diciéndole que no sabe nada. Así que por su experiencia, Campbell se da cuenta de que Arthur no le está mintiendo y que realmente no sabe nada sobre este robo. Y por eso Campbell le propone a Arthur que él y su banda le ayuden a encontrar estas armas lo antes posible. Y Campbell le aclara que si no coopera con él, acabará con todos ellos en un abrir y cerrar de ojos, y luego Campbell lo deja ir. Y después de eso vemos a Thomas yendo a comprar una botella de alcohol a la taberna de la ciudad, y allí Thomas conoce a una chica nueva que apenas llega, trabajando en la taberna y su nombre es Grace. Thomas queda deslumbrado por ella y por su belleza, y no sabe qué trajo a una chica tan hermosa a esta ciudad corrupta, y además a trabajar en esta taberna. Pero a Thomas no le importa mucho, toma la botella de ella y se va. Y esto es porque lleva esta botella para Arthur, después de que regresó a ellos por supuesto golpeado y en mal estado. Y Arthur les contó todo lo que le pasó, y les pregunta a sus hermanos si alguno de ellos sabe sobre este asunto del robo. Y a pesar de esto, Thomas no habla y no les dice a sus hermanos que él fue quien robó las armas, y se queda callado hasta el final de la reunión.
Y cuando llega la noche, Thomas va a sus hombres y les dice que cambió el plan, porque les había ordenado tirar las armas en un lugar cercano a la policía, como Polly le había aconsejado. Pero él cambia de opinión y les ordena que dejen las armas en el almacén y no las tiren. Entonces uno de sus hombres discute con él y le dice que el gobierno envió a un inspector fuerte y a una gran cantidad de soldados para encontrar estas armas, y que la idea de que él conserve estas armas no pasará desapercibida como él cree. Pero Thomas sigue firme en su decisión de conservar las armas, lo deja y se va. Y al día siguiente vemos al inspector Campbell yendo a encontrarse con Grace, la que trabaja recientemente en la taberna. Y resulta que ella trabaja para él, y él fue quien la envió a trabajar a esta taberna para que sepa más sobre las pandillas y los criminales, y por supuesto le pase las noticias. Entonces Campbell le pregunta si supo algo, y Grace le dice que todavía está intentando establecerse, y no ha podido obtener ninguna información, pero ella siente que Thomas es quien controla a los Peaky Blinders, y que él es el verdadero líder de la banda, no su hermano mayor como se cree, porque su hermano Arthur es demasiado estúpido para ser el líder de la banda, y le dice que intentará vigilar a Thomas y averiguar más información sobre él. Y Campbell le dice que no olvide informarle cualquier cosa nueva si se entera, la deja y se va. Y llega la noche, y Polly llama a Thomas y le pregunta si se deshizo de las armas como ella le dijo, y él le hace creer que hizo lo correcto y se deshizo de las armas, y la deja y se va. Y al día siguiente Arthur y Thomas y el resto de sus hermanos van a hablar con otra pandilla en la zona. Y esto es porque hay un viejo conflicto entre ellos y se supone que Arthur se lleva a sus hermanos y van a resolver este conflicto. Entonces van a encontrarse con la otra pandilla y empiezan a hablar. Pero hay uno de la otra pandilla que empieza a hablar con Arthur de mala manera y empieza a menospreciarlo, y dice de él que es un subordinado de Thomas, su hermano menor. Y por eso estalla una pelea entre todos ellos, y Thomas y sus hermanos logran golpear a todos los miembros de la otra pandilla. Y cuando terminan, se recogen y regresan a la ciudad. Y encuentran que la policía ha irrumpido en todas las casas de la ciudad y registrado a todas las personas de allí, en un intento de la policía de encontrar cualquier rastro de las armas. Pero, por supuesto, este intento suyo fracasa porque Thomas tiene las armas escondidas en el almacén. Y en este momento los Peaky Blinders tienen una reunión por lo que la policía le hizo a la gente, porque la mayoría de la gente en la ciudad paga dinero a los Peaky Blinders para que los protejan como una extorsión. Y lo que la policía hizo podría disminuir su reputación y hacer que la gente no les tenga miedo y deje de pagarles la extorsión. Entonces Thomas dice que devolverá este golpe al inspector Campbell lo antes posible, y los deja y se va. Y Thomas va y ordena a sus hombres que reúnan todas las fotos del rey que hay en la ciudad, y toma todas estas fotos y las quema. Y trae a un periodista para que fotografíe lo que sucede, y además obliga al periodista a escribir sobre esta foto que los habitantes de la ciudad fueron quienes hicieron esto, y que los habitantes de la ciudad hicieron esto en protesta por lo que la policía les hizo. Y por supuesto al día siguiente la noticia se difunde en los periódicos y el mundo se pone patas arriba. Y Campbell se sorprende con una llamada telefónica del ministro, y habla con él sobre lo que pasó, y el ministro se la pasa gritándole a Campbell por lo que hizo en la ciudad o por lo que pasó a causa de él. Y el ministro le ordena que no vuelva a repetir lo que hizo porque la próxima vez podría ocurrir una revolución y ellos no quieren eso. Y aquí Campbell se molesta por la forma en que el ministro habla con él, pero por supuesto no tiene otra solución que aceptar sus órdenes y callarse. Y después de eso Campbell empieza a pensar quién podría haber hecho esto, y empieza a pensar en las palabras de Grace, de que Thomas es el verdadero líder de los Peaky Blinders, y por lo tanto concluye que Arthur es demasiado estúpido para hacer una jugada como esta. Y de esta manera comienza la guerra entre Campbell y Thomas Shelby de manera real. Y al mismo tiempo Thomas está paseando con su caballo en la ciudad y se encuentra con Grace en el camino. Y ella lo detiene para pedirle un favor, y le dice que ella sabe cantar y le gusta mucho cantar, y quiere que él le permita cantar en la taberna. Porque todo funciona en la ciudad de todos modos por órdenes de Thomas, y él había prohibido totalmente el asunto del canto. Entonces Thomas le dice que pensará en este asunto y le responderá. Y hasta que le responda quiere que compre un vestido porque habrá una gran fiesta el fin de semana, y él quiere que ella asista a esta fiesta. Y es evidente aquí que a Thomas le empezó a gustar ella, a pesar de que él, desde el momento en que regresó de la guerra, está aislado del mundo y no se ha acercado a ninguna chica. Pero él siente que Grace es una chica diferente y empieza a sentirse atraído por ella y acercarse a ella. Y en este momento Polly está sentada con Ada y hablando con ella, y Polly nota que Ada parece tener miedo de algo y está ocultando algo. Así que Polly le pide a Ada que le diga qué les está ocultando. Entonces descubre que está embarazada de 2 meses y que tiene miedo de que sus hermanos se enteren de que está embarazada y haya un problema. Entonces Polly le pregunta sobre el padre del niño que lleva en su vientre, pero Ada se niega a decirle quién es el padre. Así que Polly va a llamar a Thomas y le dice lo que descubrió sobre Ada. Y en ese momento Thomas se enoja y va a encontrarse con Ada y le pregunta quién es el padre del niño. Entonces Ada le tiene miedo y termina diciéndole que Freddy es el padre del niño. Entonces Thomas se enoja y se molesta aún más, pero intenta controlar sus nervios, deja a Ada y se va. Y va a decirle a Polly lo que descubrió. Entonces Polly le dice que le deje este asunto a ella, y ella se encargará. Entonces Thomas le dice que si ella no puede encargarse que se lo haga saber, y él entonces se encargará a su manera, y se refiere a que va a matar a Ada y a matar a Freddy.
Y por eso Polly se pelea con él y lo golpea y hay una gran discusión entre ellos. Y al día siguiente vemos a Thomas yendo a encontrarse con el inspector Campbell después de que Campbell lo convocó. Y al principio Campbell felicita a Thomas por su inteligencia y por lo que le hizo y por el problema en el que lo metió con el ministro. Entonces Thomas le confiesa con total confianza que él fue quien le hizo eso, y también le confiesa que las armas que está buscando las tiene él y que nadie podrá llegar a ellas a menos que él lo permita. Y le dice que tiene condiciones para devolverle estas armas y que no tiene otra solución más que escuchar las condiciones y aceptarlas. Y empieza a decirle sus condiciones, y le dice que su primera condición es que ninguno de los soldados vuelva a irrumpir en las casas ni moleste a nadie de la ciudad, porque los habitantes de esta ciudad están bajo su protección y la protección de los Peaky Blinders. Y además que nadie se le acerque, ni a él ni a nadie de su banda. Y también lo amenaza de que si le pasa algo a él o a alguien de su familia, estas armas serán enviadas al ejército irlandés, que en ese momento eran los mayores enemigos del gobierno inglés y la presencia de las armas con ellos pone en peligro al gobierno inglés. Y Campbell está escuchando todas las exigencias y amenazas de Thomas hacia él, y está en shock por él y por su audacia. Y al final Campbell se ve obligado a aceptar todo esto y escuchar las palabras de Thomas, porque no hay nada en sus manos que pueda hacer. Y después Thomas va a hablar con Polly, quien le dice que encontró una solución al asunto de Ada y Freddy. Y esta solución es que harán que Ada escape con Freddy en el momento adecuado, sin que nadie sienta nada. Y al principio Thomas rechaza la idea, pero no hay otra solución frente a ellos. Y al mismo tiempo Campbell va a Grace y le dice que descubrió que sus palabras son ciertas y que Thomas es el que está detrás de todo, y por eso le da la orden de que se acerque mucho a Thomas para averiguar de él la ubicación de las armas. Entonces Grace acepta esta orden y empieza a acercarse a Thomas y va a sentarse con él en la taberna. Y empieza a hablar con él y a conocerlo, y empieza a quedar claro cuán destrozado es Thomas como persona y que no tiene sentimientos de ningún tipo. Y a pesar de toda su fuerza aparente ante esta gente, es muy frágil por dentro. Entonces Grace empieza a admirarlo y siente atracción por él, y esta admiración suya va más allá de la misión que él le había ordenado. Y al día siguiente Polly va a llevar a Freddy y Ada a la estación de tren para que viajen y dejen la ciudad. Pero Freddy se niega a viajar y le dice a Polly y a Ada que se casará con Ada y vivirá en esta ciudad y no viajarán. Y cuando Polly regresa a Thomas, le cuenta lo que pasó. Entonces Thomas se molesta y siente que Freddy lo está desafiando y quiere ir a encontrarse con él y lidiar con él a su manera. Pero Polly sigue calmándolo y le pide que le dé una oportunidad más y ella intentará resolver el problema, y si no puede esta vez, lo dejará que él se encargue. Entonces Polly va a Freddy y Ada y le da a ella una gran suma de dinero para que viajen y comiencen su vida lejos de la ciudad. Y le dice a Freddy que esta es su última oportunidad para seguir vivo, y le advierte que si no hace eso, ella no es responsable de lo que Thomas hará, y luego los deja y se va. Y al mismo tiempo Thomas va a hablar con Arthur después de enterarse de que está sentado solo y muy triste. Entonces Thomas le pregunta sobre su problema y la razón que lo tiene triste. Y Arthur le dice que se siente inútil y que nadie lo respeta ni lo valora, y esto es porque él es el último en saberlo todo y todos lo ven estúpido y no le piden su opinión en nada. Entonces Thomas empieza a consolarlo y reconciliarse con él, y le dice que él es la persona más importante en la banda, pero que este tiempo es difícil para todos, y que él seguirá siendo el líder de los Peaky Blinders pase lo que pase bajo cualquier circunstancia. Y además, después Thomas le compra una taberna a su hermano Arthur para alegrarlo, y esto es porque Arthur deseaba tener su propia taberna desde hace mucho tiempo, y por eso Thomas decidió comprarle una como un intento de sacarlo de ese estado en el que está. Y Thomas lo deja celebrando en la taberna y va después a encontrarse con Freddy, después de que Freddy pidió encontrarse con él. Y Freddy viene a hablar con Thomas y antes de cualquier cosa, le da el dinero que Polly le había dado para que viajara con él. Y Freddy saca su pistola, apunta hacia Thomas y le dice que no quiere su dinero y que no viajará, que se casará con Ada y se quedará con él en la ciudad. Entonces Thomas se enoja con él, lo golpea y le dice que él es quien más lo conoce sus intenciones y entiende muy bien que él quiere casarse con Ada y acercarse a ella para convertirse en un miembro de la banda, pero que él nunca será un miembro de los Peaky Blinders. Y Thomas lo deja y se va con Polly y le cuenta lo que pasó con Freddy. Y le dice que a partir de este momento ella ya no tiene relación con este asunto y que él es quien se encargará de esto por sí mismo. Y al día siguiente Thomas se prepara y va a recoger a Grace en su auto para que asista con él a la fiesta como le había dicho. Y Grace está usando un vestido y se ve muy hermosa, y esto aumenta la admiración de Thomas por ella. Y van los dos a la fiesta juntos y disfrutan su tiempo. Y al día siguiente vemos a Thomas y a sus hermanos regresando a su casa y descubren que la casa fue robada mientras ellos no estaban. Y los que robaron la casa resultan ser la banda que Thomas y Arthur habían golpeado. Y aunque Thomas y sus hermanos se molestan mucho por lo que pasó, Thomas decide tratar el asunto con inteligencia. Entonces Thomas va a encontrarse con la líder de esta banda y habla con ella sin problemas. Y Thomas le propone que les devuelvan todas las cosas que robaron de su casa. Y a cambio, ellos no les causarán ningún problema, sino al contrario, resolverán las diferencias entre ellos y se aliarán también. Y para asegurarle que no habrá ninguna traición por parte de ellos, le dice que tiene un hermano soltero y que este hermano soltero está dispuesto a casarse con cualquiera de sus hijas. Y por supuesto, si se casan no habrá ningún problema entre ellos y serán aliados para siempre.
Entonces la líder de esta banda acepta la oferta de Thomas porque ella tampoco quiere problemas con ellos, y además porque su alianza con los Peaky Blinders es algo muy útil para ellos. Y cuando llega la noche, Thomas va a hablar con el inspector Campbell sobre Freddy, y esto es porque Campbell quiere arrestar a Freddy porque apoya la ideología comunista, y esto era algo ilegal en ese entonces. Y Thomas le propone a Campbell darle la dirección de la persona comunista más importante de la ciudad a cambio de que pase por alto la idea de arrestar a Freddy. Al principio Campbell se niega, pero al final acepta la oferta de Thomas, y antes de irse, Campbell le pregunta a Thomas cuándo entregará las armas. Thomas le dice que cuando se asegure de que todo lo que quiere se haya cumplido, entonces entregará las armas. Y llega el día siguiente y vemos a Thomas reuniendo a toda su familia para informarles de una noticia especial. Y esta noticia es que ahora tienen un certificado oficial del gobierno de que pueden hacer carreras de caballos legales porque ellos hacían estas carreras y apostaban en ellas, pero de forma ilegal. Pero ahora, gracias a Thomas y su trato con el inspector Campbell, pudieron obtener una licencia legal para hacer las carreras sin problemas. Y después de eso, Thomas va a encontrarse con Grace y le propone que trabaje con él y sea su asistente, ahora que su trabajo se ha vuelto legal y licenciado, y pueden hacerlo en público y frente a cualquiera. Entonces Grace acepta de inmediato la oferta de Thomas porque ya han empezado a enamorarse. Y pasan los días, y un día vemos a Thomas llevándose a sus hermanos y yendo a la otra banda para que su hermano soltero se case con una de ellas. Y en efecto se lleva a cabo el matrimonio y se convierten en aliados y se quedan celebrando juntos esta noticia. Pero de repente, y durante la celebración, Ada siente que ya va a dar a luz, así que regresan a casa de inmediato para que dé a luz. Y durante el parto, Thomas decide llamar a Freddy para que esté presente. Y en efecto Freddy viene y asiste al parto y encuentra que Ada ha dado a luz a un niño y está muy feliz por ello. Hasta que de repente y sin previo aviso, la policía llega al lugar y arresta a Freddy. Aunque Thomas había acordado con Campbell que no arrestaría a Freddy, los oficiales vienen, lo arrestan y Thomas no puede hacer nada. Y en ese momento Polly se molesta y va a golpear a Thomas porque cree que esto fue una trampa de su parte para que arrestaran a Freddy. Pero Thomas no entiende nada y no sabe cómo la policía o el inspector Campbell supieron que Freddy estaba en su casa. Y aquí descubrimos que Grace fue quien informó a la policía sobre la presencia de Freddy y los hizo ir a arrestarlo. Y pasan los días y vemos a Grace como asistente de Thomas, y está a cargo de las cuentas como él le dijo, porque a pesar de lo que pasó, Thomas no sospechó de ella porque la ama y la ha dejado a cargo de las cuentas de toda la banda. Entonces ella nota que va una cierta cantidad de dinero a una persona que se supone fue asesinada a manos de los mismos Peaky Blinders. Y por supuesto este asunto es extraño para ella y la hace extrañarse mucho, y decide ir a investigar el asunto y entender qué está pasando. Entonces va a hablar con la persona más estúpida de la banda, que es Arthur, para entender de él qué está pasando. Y en efecto a Arthur se le escapa hablando y le hace saber que ellos fingieron la muerte de esta persona, y que esta persona todavía está viva. Entonces Grace se queda aquí pensando quién será la persona enterrada en su lugar, ya que él todavía está vivo. Y Grace logra deducir con su inteligencia que las armas podrían estar en la tumba de esta persona. Y en efecto, Grace va a informarle a Campbell lo que averiguó y le cuenta su deducción. Así que de inmediato Campbell va con un grupo de soldados a la tumba de esta persona. Cavan allí y logran encontrar las armas. Y Campbell está en la cima de la felicidad después de haber cumplido la misión, porque de hecho el gobierno lo había enviado para esta misión. Y después de que termina la misión, Campbell va a hablar con Grace y le dice que la ama desde el principio, pero no podía decirle nada hasta que la misión terminara. Y por eso le propone matrimonio de manera oficial, pero ella rechaza su propuesta con todo respeto, y le dice que él se merece a alguien mejor que ella. Pero Campbell no acepta el rechazo, y le pregunta si ella lo rechaza porque se enamoró de Thomas. Entonces ella sonríe y no le responde, y en ese momento Campbell confirma sus sospechas, se molesta y siente celos de Thomas. Y Campbell decide arrestar a Thomas con el pretexto de que está haciendo cosas ilegales él y su banda. Él, Campbell, toma un grupo de soldados y van a arrestar a Thomas. Pero Grace va a Thomas y escapa antes de que Campbell y los soldados lleguen a él. Y cuando esta misión fracasa, Campbell decide tomar las armas, irse y sacarse a Grace y a la banda de los Peaky Blinders de la cabeza. Y pasan los días y vemos a Thomas y a sus hermanos después de haber fundado una empresa legal juntos para que no haya nada que los incrimine y se mantengan en el buen camino. Y Thomas reúne a la familia y les cuenta esta noticia, y también dice que decidió ayudar a escapar a Freddy de la cárcel. Y esto para reconciliarse con Ada y Polly, quienes están muy enojadas con él y todavía creen que él fue la razón principal del encarcelamiento de Freddy. Y en efecto, libera a Freddy mientras está en el vehículo de traslado, y también Thomas va con Grace y le confiesa su amor. Y ella también le confiesa su amor, y acuerdan vivir juntos para siempre. Y de repente Arthur los interrumpe para decirle a Thomas que hay otra banda en la zona que viene, y esta banda tiene la intención de atacarlos. Y esta banda es la banda de una persona llamada Billy, quien era el responsable de las carreras de caballos en la ciudad, al que la banda de los Peaky Blinders le quitó todo después de que obtuvieron un certificado oficial para las carreras de caballos. Y él trae a sus hombres y viene para vengarse de ellos.
Y la sorpresa es que Campbell es quien está apoyando a la banda de Billy, y además lo ha financiado con todas las armas que necesiten para acabar con la banda de los Peaky Blinders. Y también Campbell va a hablar con el oficial responsable de la ciudad y le ordena que no interfiera en la batalla que ocurrirá entre las dos bandas pase lo que pase. Y en efecto, Billy y su banda van allí, y Thomas y Arthur han reunido a toda la banda, de la cual Freddy ahora forma parte. Y van después a encontrarse con ellos, y los Peaky Blinders intentan resolver el asunto de manera amistosa sin problemas. Pero Billy se niega a llegar a cualquier solución y le dispara a Thomas. Y a pesar de eso, Thomas resiste porque está acostumbrado a estas heridas debido a la guerra en la que participó. Y Thomas se levanta, le dispara a Billy y acaba con él de inmediato. Y Thomas le dice a la banda de Billy que se vayan y que no les harán nada, y los dejarán en paz, así que dejan sus armas y se van. Y el asunto pasa con las menores pérdidas y no ocurre una batalla como se esperaba. Y los Peaky Blinders después de eso se llevan a Thomas. Le sacan la bala y lo curan adentro. Y al mismo tiempo Campbell se entera de lo que pasó y queda en shock y no puede creer que los Peaky Blinders hayan podido sobrevivir también. Y esto lo hace molestarse más y meterse a los Peaky Blinders en la cabeza de una manera mayor. Y en este transcurso, la banda se reúne y celebra la muerte de Billy y todos los éxitos que han alcanzado. Porque de esta manera ya no hay nadie que compita con ellos en el campo de las carreras de caballos ni en ningún otro campo siquiera, y se considera que así han tomado el control de toda la ciudad con todo lo que hay en ella. Y desde este momento no hay nadie que pueda pararse frente a ellos ni frente a sus ambiciones, y estas ambiciones suyas todavía se extienden a las próximas temporadas. Y termina la primera temporada de la serie, y comienza la segunda temporada de la serie, después de que han pasado 2 años desde los eventos de la primera temporada, en los que la banda de los Peaky Blinders pudo tomar el control de la ciudad de Birmingham y logró ponerla bajo su control por completo. Y todas las situaciones están bien con los Peaky Blinders, y han empezado a expandirse en su trabajo y a crecer más y más. Hasta que un día Freddy, el esposo de Ada, fallece a causa de un virus que estaba propagado en ese momento. Y vemos a Thomas y a su familia presentes en el funeral de Freddy, intentando consolar a Ada y aliviar su dolor. Y Thomas va a hablar con su hermana y le pide que venga a vivir con ellos y traiga a su hijo con ella en lugar de vivir sola en la ciudad de Londres. Y además porque él tiene la intención de expandir su negocio en Londres, y esto podría ponerla en peligro por las bandas que están allí. Pero Ada se niega a dejar su casa y decide quedarse en la ciudad de Londres, rechaza la oferta de Thomas, se despide y se va. Entonces Thomas no quiere presionarla y decide enviar a un grupo de sus hombres detrás de ella para que la protejan sin que ella lo sepa. A las tabernas de su hermano Arthur, y actualmente se considera que esta taberna pertenece a toda la banda. Y aquí se sorprenden en el lugar porque la taberna fue detonada durante su ausencia y nadie sabe quién es el culpable. Y viene un oficial a preguntarle a Thomas si sospecha de alguien en particular, pero a Thomas no le importa y le dice que la explosión podría ser por una fuga de gas, y hace que los oficiales se vayan. Y Thomas se entera después de que las pandillas de Londres son las que están detrás de la explosión de la taberna, y esto después de que la fama de los Peaky Blinders escuchó allí y todos empezaron a saber de ellos y de su negocio. Y también porque tenían la intención de expandirse en Londres y empezar a trabajar allí a lo grande, y esta explosión fue una advertencia para ellos nada más. Y a pesar de esto, Thomas no se ve afectado en absoluto y hace una reunión familiar para hablar con su familia. Y allí Thomas habla con ellos y les informa lo que supo, y les dice que durante este periodo trasladará la mayor parte de su trabajo a Londres, incluso después de la explosión y la advertencia que les hicieron. Y Thomas les dice que si hay alguien que tenga miedo de la guerra en la que entrarán con estas pandillas, puede retirarse ahora. Pero por supuesto nadie se va y todos lo apoyan en su decisión. Entonces les pide que se preparen porque empezarán a trabajar en Londres desde el día siguiente. Y todos se sorprenden, pero ninguno de ellos se opone tampoco, y de hecho van a prepararse. Y cuando se van, la tía Polly va a hablar con Thomas y le pregunta el motivo de su prisa por trabajar en Londres. Entonces Thomas le dice que lleva un tiempo estudiando a las dos bandas más grandes de Londres, que son la banda italiana y la banda judía, y supo que hay grandes problemas y diferencias entre las dos bandas, y que llevan 6 meses en batallas y guerras, y que este periodo es el mejor periodo para ellos para entrar a Londres y empezar a trabajar en ella. Y le hace saber su plan, que es que él ayudará a la banda judía a acabar con la banda italiana, y después de que acaben con la banda italiana, ellos tomarán su lugar en la ciudad. Y al día siguiente Thomas lleva a sus hermanos y van al casino de la banda italiana, cuyo líder se llama Savini, y entran al lugar. Y un grupo de miembros de la banda italiana empieza a provocarlos hasta que estalla una pelea entre ellos y Thomas y sus hermanos, y logran golpear a la mayoría de los miembros de la banda italiana, y logran establecer su presencia en Londres y asustan a todas las bandas incluso antes de empezar a trabajar en Londres. Y después de que termina la pelea, Thomas se lleva a sus hermanos y se van del lugar como si nada hubiera pasado. Y cuando regresan a casa, Polly se pelea con Thomas por lo que hizo en el casino, porque él no le había informado que llevaría a sus hermanos, e irían a pelearse con la banda de Savini y que además se pelearían en su casino. Y le dice que ella pensaba que él era más inteligente que eso, y creía que ayudaría a la banda judía desde lejos sin interferir, y nunca se imaginó que él podría ir a causar un problema con la banda italiana en el corazón de su territorio.
Entonces Polly le dice que de esta manera, él ha declarado la guerra a la banda italiana, y Savini seguramente no se quedará callado ante lo que pasó, lo deja y se va. Entonces Thomas se molesta por las palabras de Polly y sale a caminar un poco y tomar aire. Pero mientras camina lo sorprenden unas personas que lo atacan y estas personas empiezan a golpearlo sin piedad. Intenta defenderse, pero son muchos y logran dominarlo. Y en ese momento llega Savini a hablar con Thomas. Y Savini le dice a Thomas que la situación en Londres no es como en cualquier otra ciudad, y que si él se cree el líder de una banda en la ciudad de Birmingham, él ahora está en Londres y en Londres es considerado un payaso inútil. Y Savini le ordena a uno de sus hombres que acabe con Thomas y lo mate. Y en efecto, están a punto de matarlo y acabar con él, pero en el último momento les disparan, y en ese momento Savini toma a sus hombres y escapa. Y literalmente se le escribe a Thomas una nueva vida gracias a la persona que disparó a Savini y a sus hombres. Y la persona que salvó a Thomas es el inspector Campbell. Y Campbell hace que sus hombres trasladen a Thomas al hospital. Y al mismo tiempo hay un grupo de los hombres de Savini que van a secuestrar a Ada para acabar con ella también. Pero los hombres de Thomas que él había enviado para vigilar a Ada y protegerla intervienen en el momento adecuado y logran rescatarla de los hombres de Savini. Y al día siguiente vemos a Campbell yendo a visitar a Thomas al hospital. Y Campbell le hace saber que lo estaba vigilando y que él fue quien lo salvó de la muerte. Pero Thomas no le está agradecido ni lo soporta en absoluto, debido al pasado que hubo entre ellos, y por su conversación juntos nos enteramos de que Thomas supo que su amada Grace lo estaba traicionando y se estaba acercando a él para sacarle información. Y aunque supo su verdad, no pudo matarla porque la amaba mucho, la dejó irse, salir de su vida y ya está. Y desde entonces no sabe nada de ella, pero el asunto está afectando su vida y lo hace incapaz de confiar en nadie a su alrededor. Y volvemos de nuevo a la conversación de Campbell y Thomas, y vemos a Campbell hablando con Thomas y diciéndole que lo quiere para una misión oficial. Y Campbell lo amenaza y le dice que si no ejecuta la misión que le dirá, acabará con él de inmediato. Y por supuesto Thomas se ve obligado a que él acepte la misión, y sabremos qué es esta misión en detalle un poco más adelante. Y llega la noche y Thomas sale del hospital a pesar de su difícil estado, y va a llevar a uno de sus hombres y se mueve hacia Londres. Y después Thomas llega a Londres y va a encontrarse con el líder de la banda judía, que se llama Alfie, y esto para que sean aliados y enfrenten a Savini y a su banda juntos. Y Thomas se sienta con Alfie. Y Alfie está sorprendido de cómo Thomas sigue vivo y le pregunta quién salvó su vida de Savini y sus hombres. Entonces Thomas le aclara que la policía es la que lo salvó de ellos, porque él le paga mucho dinero a la policía y se considera que él es quien controla a la policía. Y Thomas empieza a proponerle que se alíe con él para enfrentar a la banda italiana y acabar con ella. Pero Alfie le dice que él se ha preparado a sí mismo y a su banda y no necesita de ningún aliado, especialmente porque escuchó que los Peaky Blinders son traicioneros y no son de fiar. Entonces Thomas intenta convencerlo de lo contrario y empieza a hacerle ofertas muy tentadoras para hacerle cambiar de opinión, como que le enviará 100 de sus hombres y asegurará sus fábricas, y también hará que los oficiales de la zona no se le acerquen ni lo molesten a él ni a su banda. Y de hecho, a Alfie le gustan las cosas que Thomas le proporcionará, cambia de opinión y acepta que sean aliados. Y de esta manera Thomas ha hecho lo que tenía en mente y pudo entrar a Londres de manera oficial y empezar a trabajar allí él y su banda. Y después Thomas va a hablar con su hermana Ada después de enterarse por sus hombres de lo que le pasó. Y Thomas le dice que él le advirtió y le dijo antes que ella estaría en peligro y debía venir a vivir con ellos, y que ella vio con sus propios ojos el peligro en el que está y que podría haber muerto esa noche. Y le pide que venga a vivir con ellos por segunda vez porque él no garantiza qué le pasará la próxima vez. Pero Ada también sigue firme en su postura y prefiere no dejar Londres. Entonces Thomas le propone que venga a vivir con él en Londres y vivirá con él en su villa, y Thomas le dice que de esta manera ella podrá seguir estando en Londres como ella quiere, y al mismo tiempo sus hombres estarán con ella para protegerla a ella y proteger la villa. Y al principio Ada rechaza la idea, pero al final cambia de opinión, acepta y toma de él las llaves de la villa. Y después Thomas va a celebrar el cumpleaños de Polly, él y toda la familia, y todos tienen preparado un regalo para Polly, y este regalo es una villa muy lujosa que compraron y pusieron a su nombre. Y se sientan a celebrar juntos y Polly está en la cima de la felicidad por el regalo. Y después del cumpleaños, Thomas se sienta a hablar con Polly a solas, y por la conversación nos enteramos de que Polly en el pasado era adicta, y su estado psicológico y mental no eran buenos. Y en ese entonces tenía un niño y una niña pequeños, pero lamentablemente el gobierno se los quitó debido a que ella era adicta, y trasladaron a sus hijos a un orfanato. Y desde ese momento ella no sabe nada de ellos, y no sabe qué les pasó después, pero ella desea verlos de nuevo. Y la sorpresa es que Thomas ordenó a sus hombres investigar a este orfanato, y averiguar qué les pasó a sus hijos, y Thomas la tranquiliza de que muy pronto escuchará una buena noticia sobre sus hijos y los verá de nuevo. Y Polly está volando de alegría, y la alegría no le cabe en el pecho. Y en efecto, después de unos días, Thomas averigua la ubicación del hijo de Polly, y se llama Michael, y Thomas también averigua que lamentablemente la hija de Polly falleció, y solo Michael está vivo. Y Michael está viviendo con una familia que lo adoptó desde que era pequeño. Entonces Thomas va a la casa de esta familia para conocer a Michael, y conoce a la madre adoptiva de Michael.
y tan pronto como se entera de que Thomas es de la verdadera familia de Michael, se niega a hablar con él y quiere echarlo de cualquier manera porque se considera que él viene a quitarle a la persona que ella está criando y que considera en el lugar de su propio hijo. Y Thomas comprende por lo que ella está pasando y se queda callado a pesar de su insolencia con él. Y va a darle su dirección a Michael y le dice que venga a esta dirección si quiere ver a su madre. Lo deja después de eso y se va. Y Thomas regresa con Polly y le cuenta lo que averiguó y que su hija falleció, pero intenta consolarla y tranquilizarla diciéndole que averiguó la ubicación de su hijo y que también fue a conocerlo, pero que su familia adoptiva no estará dispuesta a renunciar a él, y por eso deben esperar hasta que cumpla 18 años y sea un adulto en ese momento, y podrá entonces tomar la decisión de vivir con ellos o no. Pero Polly se enfurece tan pronto como escucha estas palabras y se pone como loca porque sabe que su hijo sigue vivo y lejos de ella, y quiere saber su ubicación de cualquier manera e ir a quitárselo a la familia que lo adoptó y por la fuerza. Entonces Thomas intenta calmarla del estado en el que está y hacerle entender que lo que ella está pensando no es la solución al problema. Pero Polly se enfurece aún más. Saca la pistola, apunta hacia Thomas y le exige que le diga la ubicación de la familia que adoptó a su hijo. Entonces Thomas le dice con total calma que si ella lo mata, nunca sabrá la ubicación de su hijo en absoluto, e intenta calmarla de cualquier manera. Y de hecho Polly se calma un poco, controla sus nervios y pasan los días. Y un día Polly se sorprende de que su hijo Michael viene hasta donde ella está para verla y ver a su verdadera familia, después de que pensó en la oferta de Thomas y decidió ir a encontrarse con él con la dirección que le dejó. Y al principio Polly no puede reconocerlo, pero cuando él se presenta a sí mismo la alegría no le cabe en el pecho y lo recibe en su casa. Y en ese momento llega Thomas y sus hermanos y conocen a Michael y se sientan con él y pasan un rato agradable juntos. Y después de que pasan unos días, Thomas va con el inspector Campbell para saber de él los detalles de la misión para la que lo quiere. Y esta misión consiste en matar a un alto oficial inglés en el país. Y Campbell le hace entender que este oficial es un oficial corrupto, pero ellos no pueden encontrarle nada para incriminarlo. Y por eso decidieron que lo matarán y acabarán con él lejos de la ley. Pero como es un oficial inglés y se considera uno de ellos, no es apropiado que ellos hagan eso o incluso que aparezcan en escena de ninguna manera. Y por eso decidieron cooperar con Thomas, porque si el líder de una banda mata a un oficial, el asunto no será llamativo. Y en resumen, no mucha gente se interesará en el asunto porque en ese entonces había muchos problemas entre los oficiales y las bandas. Y aunque esta misión es un poco simple y no complicada, Thomas la rechaza al principio. Entonces Campbell intenta convencerlo de cualquier manera que no sea la violencia, porque él ya lo había amenazado de muerte antes, y el asesinato no dio resultado con él, y deciden llegar a un acuerdo con calma. Y en efecto Campbell le ofrece muchas facilidades a Thomas respecto a su negocio en Londres. Entonces cuando Thomas sabe que su trabajo crecerá y se expandirá múltiples veces, cambia de opinión y acepta la misión de inmediato. Y pasan los días, y un día Thomas reúne a sus hermanos y a toda su familia para celebrar juntos. Y esta celebración es con motivo de la unión de Michael, el hijo de Polly, a la banda de manera oficial, y ya se ha convertido en uno de los Peaky Blinders. Y esto después de que Michael decidió quedarse con ellos, unirse a ellos, ser uno de ellos y dejar a su familia que lo adoptó. Y en ese momento se reúnen todos y disfrutan su tiempo. Y al día siguiente vemos a Thomas hablando con Polly y Arthur, y les tiene preparada una sorpresa. Y esta sorpresa es que él expandirá su negocio y empezará a trabajar en los licores con Alfie, el líder de la banda judía. Entonces todos se alegran porque antes no podían trabajar en los licores, pero actualmente, y debido a su cooperación con la banda judía, podrán hacer crecer más su trabajo. Entonces acuerdan que Arthur sea quien administre este campo de los licores con Alfie. Y todo va marchando bien con los Peaky Blinders y empiezan a hacerse famosos en todas partes de Londres y su comercio crece. Pero la sorpresa es que al mismo tiempo, Savini, el líder de la banda italiana, va a hablar con Alfie. Y Savini va a hablar con él para resolver los problemas que hay entre ellos, y esto después de que sintió que él y su banda están en peligro debido a la presencia de los Peaky Blinders. Así que decidió restaurar las relaciones con la banda judía y resolver todos los problemas entre ellos para seguir existiendo y que los Peaky Blinders no tomen su lugar. Y al principio Alfie se mantiene firme en su posición y no quiere reconciliarse con Savini y su banda, pero Savini le ofrece su dinero y muchos proyectos, entonces cambia de opinión y se reconcilian. Y Alfie decide cooperar con Savini y sacar a los Peaky Blinders de nuevo de Londres. Y al día siguiente Arthur va a terminar el trabajo de los licores con Alfie y se sorprende de que Alfie y sus hombres los traicionan. Y en ese momento Alfie y sus hombres matan a uno de los miembros de los Peaky Blinders. Y después le informan a la policía que Arthur es quien mató a esta persona. Lo golpean y lo atan hasta que llega la policía y la policía lo arresta. Y al mismo tiempo Campbell ha ido él y un grupo de soldados a la casa de Polly para arrestar a su hijo Michael. Y esto después de que Campbell le fabricó un cargo falso porque Thomas aún no ha ejecutado la misión que le pidió. Entonces cuando Thomas se entera de la noticia del arresto de Michael, va a hablar con Campbell y está enojado. Y le dice que lo que pasó no era parte del acuerdo. Entonces Campbell le dice que él se retrasó en la ejecución de la misión y eso tampoco era parte del acuerdo.
Entonces Thomas intenta mejorar su posición y le hace saber que el oficial que le pidió matar tiene una fuerte guardia y él necesita planear y tomarse su tiempo para poder acabar con él. Entonces Campbell le dice que no le importa nada de esto y que quiere que él termine esta misión lo más rápido posible, lo deja y se va. Y cuando Thomas regresa a la casa, se entera de lo que le pasó a Arthur también. Y también se entera de que Sabini y sus hombres colaboraron con la banda judía y expulsaron a todos los miembros de los Peaky Blinders de Londres. Entonces Thomas está en shock y no puede creer la cantidad de desgracias que están sucediendo una tras otra. Así que decide aquí calmarse y lidiar con cada uno de estos problemas por separado para poder resolver todos los problemas. Pero Polly no es capaz de calmarse como él y todo lo que le importa es su hijo Michael. Entonces Polly presiona a Thomas para que encuentre una solución y saque a su hijo de la cárcel. Entonces Thomas intenta calmarla y le dice que él sacará a Michael y a Arthur de la cárcel y que resolverá todos los problemas del trabajo. Pero ella tiene que esperar un poco y dejar cada cosa para su tiempo. Pero a Polly no le importan sus palabras y quiere sacar a su hijo de la cárcel a cualquier precio. Y por eso al día siguiente Polly va a encontrarse con Campbell y habla con él. Y le ruega que saque a su hijo de la cárcel a cambio de cualquier cosa que él pida. Entonces Campbell decide aquí aprovechar la situación, a pesar de que Campbell iba a sacar a su hijo de la cárcel después de que Thomas ejecutara la misión. Pero Campbell la encontró dispuesta a hacer cualquier cosa. Entonces Campbell le dice que sacará a su hijo de la cárcel si ella deja que él se le acerque y pase una noche con ella. Entonces Polly se vio obligada a aceptar su oferta. Y al día siguiente vemos a Michael saliendo de la cárcel efectivamente. Y encuentra a su madre esperando en la puerta. Pero Michael está molesto con ella y no quiere hablar con ella ni verla. Y esto es porque toda la cárcel sabe lo que hizo su madre para que Campbell lo sacara de la cárcel. Y todos en la cárcel lo acosaban y se burlaban de su madre. Y Michael la deja y se va triste y frustrado. Y al mismo tiempo Thomas envía a sus hombres para hacer estallar la casa del oficial, que se supone que Thomas debe matar. Pero la explosión es cerca de la casa y no mata al oficial, y por el contrario, hace que el oficial sienta el peligro y se traslade a otro lugar más seguro y con mayor vigilancia. Y cuando Campbell se entera de la noticia, va a encontrarse con Thomas y le pregunta sobre lo que hizo. Entonces Thomas le dice que entendió su mente desde el principio, conoce sus planes y entiende muy bien que él quería matar al oficial dentro de su casa, para después arrestarlo a él a Thomas con el cargo de asesinar al oficial, que lo ejecutaran y así matar dos pájaros de un tiro. Pero que él no obtendrá lo que quiere y matará a este oficial sin dejar ningún rastro detrás de él. Y Thomas le hace saber que habrá una gran carrera en la ciudad y que este oficial inglés asistirá a la carrera, y que él tiene la intención de aprovechar la multitud y el ruido y acabar con él en ese momento. Y por eso le pide que aleje a la policía de la carrera y no deje que nadie interfiera. Entonces Campbell acepta, lo deja y se va. Y la sorpresa es que quien organiza esta carrera es Sabini y su banda. Y Thomas también tiene la intención de matar dos pájaros de un tiro. Y esto es porque Thomas sabe que Sabini traicionó a Alfie y lo engañó, y que Alfie es la persona que más perdió en todo lo que pasó. Y por eso Thomas restauró sus relaciones con Alfie de nuevo, cooperó con él, y ambos acordaron acabar con Sabini y sus hombres durante la carrera que Sabini organizará en la ciudad. Y que después de acabar con Sabini, firmarán contratos oficiales que los conviertan en socios formalmente, porque estos contratos garantizarán para ambos que seguirán siendo socios y no se traicionarán de nuevo. Y lo más importante de la asociación es que Thomas acordó con Alfie que él retirara la denuncia que sus hombres presentaron contra Arthur. Y en efecto, Arthur sale de la cárcel y es absuelto del cargo de asesinato después de que Alfie y su banda retiraron la denuncia en su contra. Y después de que Arthur sale, se une a Thomas y al resto de la banda y todos empiezan a prepararse para acabar con Sabini y su banda. Y Thomas los tranquiliza de que la misión será fácil y que no enfrentarán ninguna dificultad porque la policía no intervendrá, y esto por supuesto debido a su acuerdo con Campbell. Y en efecto, después de prepararse van todos a la carrera, y allí Thomas hace que una mujer atraiga al oficial inglés lejos de la carrera para poder acercarse a él sin que nadie lo note. Y en efecto, esta mujer lo atrae lejos, y en ese momento Thomas va hacia él, lo ataca y empiezan a pelear. Y después de una larga pelea, Thomas logra acabar con él, y la misión se cumple con éxito. Luego Thomas va a sentarse con Sabini. Y al mismo tiempo Arthur y el resto de la banda de los Peaky Blinders acaban con los hombres de Sabini. Y Thomas sigue hablando con Sabini y le cuenta sobre su acuerdo con Alfie y que ambos acordaron acabar con él por completo. Entonces Sabini se enoja y quiere matar a Thomas, pero no puede hacer nada porque la policía ha llenado el lugar después de que el oficial inglés fue asesinado. Entonces Thomas le propone a Sabini que tome al resto de sus hombres y se vayan de Londres en paz en lugar de matarlos y acabar con ellos. Entonces Sabini se ve obligado a aceptar el perdón de Thomas, tomar a sus hombres e irse después de haberlo perdido todo. Y al mismo tiempo Campbell va a asegurar a las autoridades que el oficial inglés que querían eliminar fue asesinado. Y Campbell cree así que ha terminado su misión y que todo está bien, pero se sorprende de que Polly aparece en el mismo lugar en el que él está. Y Polly va allí para vengarse de él porque se aprovechó de ella, y Polly le dispara, acaba con él y se va del lugar feliz porque obtuvo su derecho y el derecho de todas las personas a las que él oprimía. Y llega la noche y todos los Peaky Blinders se reúnen en la taberna de Arthur después de haberla renovado tras la explosión que hubo en ella. Y se reúnen para celebrar el gran éxito que alcanzaron.
ya que finalmente lograron lo que soñaban y pudieron controlar la mitad de la ciudad de Londres en asociación con la banda judía, y su reputación crece más y más en todo el país. Pero todo esto es un preludio para las próximas temporadas porque hay muchas sorpresas en la tercera y cuarta temporada, y termina la segunda temporada de la serie. Empieza la tercera temporada de la serie después de que han pasado 2 años desde los eventos de los Peaky Blinders en Londres, y después de que todo se estabilizó con la banda y su trabajo marcha bien. Así que Thomas, el líder de la banda en ese momento, decidió casarse, y vemos a Thomas presente en la iglesia para terminar la ceremonia de matrimonio. Y descubrimos que se casa con su amada Grace. Y nos enteramos de que Grace viajó a Nueva York y se casó allí después de que Thomas descubriera su traición hacia él. Pero tiempo después su esposo murió y Grace regresó a la ciudad una vez más, fue a Thomas y le pidió disculpas por todo lo que había hecho, y le confesó que aún lo ama y que se arrepiente de todo lo que hizo con él. Y de hecho se relacionaron por un tiempo y después Grace tuvo un niño pequeño de él al que llamaron Charles. Y por eso Thomas decidió casarse con ella y este día es el día de su boda. Y después de terminar la ceremonia de matrimonio en la iglesia, se toman una foto grupal de recuerdo y todos van después a celebrar la boda en la mansión de Thomas. Y antes de empezar las celebraciones, Thomas reúne a su familia y les advierte estrictamente diciéndoles que nadie cause ningún problema con la familia de Grace. Y esto porque toda la familia de Grace son oficiales y soldados del gobierno inglés. Y después entran todos a la fiesta y disfrutan su tiempo y pasan un rato agradable juntos. Y durante la fiesta, una persona rusa se acerca a hablar con la tía Polly y le dice que quiere conocer a Thomas urgentemente. Así que Thomas se ve obligado a salir de la fiesta e ir a encontrarse con esta persona rusa afuera. Y nos enteramos por su conversación de que hay negocios entre los Peaky Blinders y los rusos. Y esto porque en esa época había guerras en Rusia entre los líderes nobles y las personas que apoyaban a la Unión Soviética. Y en ese entonces, Thomas aprovechó esta situación y trabajó con los líderes nobles y Thomas les suministraba armas a estos líderes para que lucharan contra la Unión Soviética. Y esta persona rusa pertenece a los líderes nobles y viene a entregarle a Thomas un anticipo por un trato de armas. Y aunque Thomas estaba de acuerdo con el trato y no tenía objeción en ello, está enojado y molesto. Y esto porque dejaron todos los días y vienen a acordar el trato con él el día de su boda. Y también porque el dinero no lo tiene esta persona rusa, sino que el dinero lo tiene una de las mujeres de los líderes nobles, y esta mujer los está esperando en la estación de tren, y se supone que Thomas debe ir a encontrarse con ella. Pero Thomas se niega a dejar su boda y decide enviar al comisario de la comisaría él mismo para que le traiga el dinero desde la estación. Y notamos que Thomas ahora controla toda la ciudad con la comisaría y los oficiales que hay en ella también, y su palabra en ese momento se impone sobre todos. Y de hecho el comisario va a traer a esta mujer a la mansión de Thomas. Y como Thomas está enojado con ellos, la recibe con total insolencia. Le habla de muy mala manera, toma el dinero de ella, le dice que entregará las armas cuando termine lo que tiene pendiente, la deja y se va con su hermano Arthur. Y en el camino, Arthur habla con Thomas y charla con él sobre el negocio con los rusos. Y Arthur le dice a Thomas que los rusos son traicioneros y que no debieron trabajar con ellos ni hacer ningún trato con ellos. Pero Thomas todavía está molesto, se enoja con Arthur y le dice que el negocio con los rusos les traerá mucho dinero. Y le dice, estando enojado, que él sabe cómo actuar muy bien y no necesita ningún consejo de él. Entonces Arthur se molesta, lo deja y se va. Y Arthur va con su esposa que se llama Linda, y nos enteramos de que esta Linda es muy religiosa y está totalmente alejada de todas las cosas ilegales que hacen los Peaky Blinders. Y notamos que Linda ha empezado a influir en Arthur, y desde que se casó con ella, él está arrepentido y siempre se siente culpable por las cosas que hacen. Y Arthur desea dejar el negocio de las pandillas, pero no sabe cómo hacerlo. Así que intenta convivir con la situación lo mejor que puede y esperar el momento adecuado para alejarse de todo esto. Al día siguiente vemos a Thomas yendo al puerto para hablar con el jefe de los trabajadores que está allí. Y esto porque hay vehículos blindados y muchas armas pertenecientes al ejército inglés en el puerto. Y Thomas va al jefe de los trabajadores para quitarle las llaves del muelle donde están las armas, y esto para tomar las armas y los vehículos blindados e ir a entregárselos él mismo a los rusos. Y notamos que a Thomas ya no le importa el ejército ni el gobierno, y no hay nadie capaz de enfrentarse a él ni a los Peaky Blinders. Y al principio, este jefe de los trabajadores se niega a darle a Thomas las llaves del muelle, porque esta mercancía está bajo su custodia, y él es responsable de ella. Pero después de que Thomas lo amenaza de muerte, cambia de opinión y acepta ayudar a Thomas. Y después, Thomas va a encontrarse con una persona llamada Hugo, y este Hugo es el intermediario entre Thomas y los líderes nobles. Pero Hugo se niega a negociar con Thomas, porque no cree que Thomas realmente tenga las armas y los vehículos blindados. Entonces Thomas se molesta y le pide encontrarse con el jefe de los líderes nobles, conocido como el Duque. Y al principio Hugo rechaza la idea o no quiere que Thomas se encuentre con el Duque. Pero cuando Thomas se mantiene firme en su posición, Hugo se ve obligado a darle a Thomas una dirección en Londres y le dice que vaya a encontrarse con el Duque allí. Y al mismo tiempo, Arthur está sentado con su hermano menor que se llama John, y todos están reunidos y no hay problemas hasta que viene a ellos una persona italiana llamada Changreta. Y este Changreta pertenece a la banda de Savini, y Changreta les dice que desde lo que pasó con su líder Savini, ellos están en lo suyo y no causan problemas.
pero que varios miembros de la banda de los Peaky Blinders han empezado a molestarlos y a detener su trabajo, y esta changreta viene a quejarse a Arthur y John para que resuelvan el asunto de manera amistosa, y les pide que los dejen en paz y que nadie se meta con ellos. Pero a John no le importan sus palabras y sigue provocándolo y empieza a menospreciarlo, haciéndole saber que él no puede causar ningún problema en primer lugar. Entonces Changreta se enoja mucho y les dice que él intentó resolver el problema con ellos tranquilamente y que ellos fueron los que lo rechazaron, los deja y se va. Y después Polly va a hablar con John después de enterarse de lo que hizo con Changreta, y Polly le dice que vaya a pedirle disculpas y arregle las relaciones con él. Y esto porque no quieren entrar en otra guerra con los italianos, porque las guerras y las batallas cuestan mucho. Pero John se niega a escuchar sus palabras y le dice que los italianos les tienen miedo desde lo que pasó con Sabini y no podrán hacer nada. Entonces Polly se molesta por la actitud de John y decide asustarlo ya que las palabras normales no dan resultado con él. Y Polly lo amenaza con informarle a su hermano mayor Thomas y que Thomas lidiará con él a su manera. Entonces John se molesta, se enoja con ella, la deja y se va. Y en este momento Thomas está sentado con el duque y están hablando del trato. Y le dice a Thomas que él sabe que su situación económica es difícil y que están perdiendo mucho dinero, y esto debido a la guerra en la que están con la Unión Soviética. Y le pregunta a Thomas, diciéndole que si su situación económica es difícil, ¿cómo podrán pagarle entonces su dinero? Entonces el duque le dice que lo que escuchó son solo rumores y que ellos mismos difundieron esos rumores porque es parte de su plan en la guerra contra la Unión Soviética. Y para que el duque tranquilice más a Thomas, saca una joya, se la da y le dice que la considere parte del precio del trato y le asegura que tienen muchas joyas y que le pagará el precio del trato en joyas. Y de hecho Thomas se tranquiliza un poco, toma la joya de él, lo deja y se va. Y mientras tanto, John todavía está enojado por las palabras de Polly y su amenaza hacia él. Y por eso John va a atacar al hijo de Changreta, lo golpea y le causa una herida grave en el ojo, dejándolo tuerto. Y mientras está enojado, le dice que lo está golpeando por orden de los Peaky Blinders, lo deja y se va. Y cuando Thomas se entera de lo que pasó, hace una reunión y convoca a toda la familia. Y contrario a lo esperado, Thomas toma el lado de John y les dice que lo que hizo John fue la acción correcta. Y Thomas les explica que pedirles disculpas a los italianos habría disminuido a la banda, y también habría hecho que los italianos dejaran de temerles y empezaran a expandir más su negocio. Y por supuesto, ellos no quieren que nadie compita con ellos en el mercado. Y Thomas ordena quemar todas las tabernas de los italianos para que recuerden bien su lugar y no piensen que los Peaky Blinders se han debilitado. Y al mismo tiempo Changreta se entera de lo que John le hizo a su hijo, y por supuesto se molesta, se enoja y decide vengarse específicamente de Thomas. Y esto porque John le dijo al hijo de Changreta, mientras lo golpeaba, que le hizo eso por orden de los Peaky Blinders, y esto hizo que Changreta dedujera que Thomas fue quien le dio la orden a John. Y por eso toma la decisión de vengarse del mismo Thomas. Y mientras tanto Thomas está sentado hablando con Grace, y por su conversación nos enteramos de que Thomas decidió abrir una organización benéfica porque esto le dará una buena imagen ante la gente. Y necesita dar una buena imagen porque tiene la intención de postularse para las elecciones parlamentarias, y necesita que la gente vote por él. Y Thomas tiene la intención de hacer una gran fiesta el día de la inauguración de la organización benéfica, e invitará a la fiesta a las personas más importantes del país. Y por eso Thomas le da un regalo especial a Grace para que lo use el día de la fiesta. Y este regalo es un collar que tiene la joya que Thomas recibió del duque. Y a Grace le gusta mucho el collar, y es evidente que todavía se aman y son felices juntos. Y pasan los días y el día de la fiesta vemos a Thomas y a Grace, recibiendo ellos mismos a los asistentes importantes. Y todo va bien, y no hay ningún problema, hasta que de repente y sin previo aviso aparece uno de los hombres de Changreta, saca su pistola para acabar con Thomas y vengarse de él, y le dispara a Thomas. Pero lamentablemente la bala le da a Grace, y en ese momento Arthur y John atacan a esta persona, lo golpean y acaban con él. Pero Thomas toma a Grace en sus brazos, no deja de pedir ayuda, está destrozado y no puede controlarse. Y lamentablemente Grace fallece porque la bala la hirió en un lugar vital. Y después de que pasan 2 semanas, vemos a Thomas sentado solo y muy triste porque la amaba mucho. Y cuando Thomas regresa a su mansión, sus hermanos vienen a hablar con él e intentan consolarlo. Y para consolarlo, le aseguran que mataron al hijo de Changreta y a una gran cantidad de italianos que estaban presentes, y solo unos pocos lograron sobrevivir, y lamentablemente entre ellos está el mismo Changreta. Y cuando Thomas se entera de esto, se enoja y ordena que volteen el mundo buscando a Changreta y se lo traigan a cualquier precio. Y pasan los días, y un día Arthur y John logran llegar a Changreta con la ayuda de la policía, lo toman a punta de pistola y lo llevan a la mansión de Thomas. Y en efecto Thomas viene a ver a Changreta que está atado y su estado es difícil, pero Thomas no tiene la intención de matarlo y tiene la intención de torturarlo de las peores maneras posibles y hacer que desee la muerte. Y Changreta cuando se entera de esto, sigue rogándole a Thomas que tenga piedad de él. Y por supuesto Thomas no le presta ninguna atención y Thomas empieza a torturarlo frente a sus hermanos, entre los cuales está Arthur. Pero la sorpresa es que Arthur no puede soportarlo y no puede verlo mientras lo torturan, saca su pistola, acaba con él y lo libera de la tortura. Y Arthur le dice a Thomas que lo que él quería hacer es un método salvaje y prohibido un pecado.
Entonces Thomas se queda quieto en su lugar, en shock y sin creer lo que pasó, se queda callado y no habla. Y llega la noche y Thomas va a sentarse con el duque y su familia de los líderes nobles para acordar con ellos cómo entregarán la mercancía. Y entre las personas que están presentes con ellos está Hugo, y Hugo es el que era el intermediario entre los líderes y Thomas. Y Thomas acuerda con ellos un método específico para la entrega. Y después de que termina de hablar, le pide a la hija del duque que lo acompañe a la puerta para irse. Y en efecto la hija del duque va a acompañarlo a la puerta, pero la sorpresa es que Thomas le dice que Hugo, el intermediario entre ellos, trabaja con la Unión Soviética. Y Thomas le aclara que el método de entrega que él acordó con ellos no es el verdadero método de entrega, y que él decía eso para hacer que Hugo entregue noticias falsas a la Unión Soviética. Y le dice que él no entregará nada hasta que le den permiso de acabar con Hugo, o que incluso ellos mismos acaben con él. La deja y se va. Al día siguiente Thomas reúne a sus hermanos para decirles una noticia importante. Y esta noticia es que la operación en la que están trabajando con los líderes nobles es su última operación, y que ellos recibirán una gran cantidad de dinero por esta operación, y esta cantidad se dividirá entre ellos, y después de eso detendrán el trabajo de las pandillas y comenzarán una nueva vida. Y tendrán la libertad de elegir ya sea vivir juntos o que cada uno viva solo. Y la razón que hizo que Thomas cambiara de esta manera es que le había prometido a Grace que esta operación sería su última operación, y que él detendría este trabajo de las pandillas y comenzaría una nueva vida con ella y con su hijo. Y Thomas decidió respetar la promesa que le hizo a ella después de su muerte y criar a su hijo lejos de la vida de las pandillas. Y el que más se alegra con esta noticia es Arthur, porque de todos modos él quería detener el trabajo y los demás también están de acuerdo con la decisión de Thomas y ninguno de ellos se opone. Y cuando Thomas regresa a su mansión, encuentra a la hija del duque esperando allí, y esto es para informarle que el duque aceptó que él acabe con Hugo. Entonces Thomas le agradece y le hace saber que él acabará con Hugo él mismo. Y al día siguiente Thomas se prepara y va a vigilar a Hugo y camina detrás de él para esperar el momento adecuado y acabar con él. Hasta que Hugo entra a un edificio y Thomas entra detrás de él, pero Thomas se sorprende de que esto es una trampa de Hugo y sus hombres, y atacan a Thomas, lo dominan y siguen golpeándolo hasta que su estado se vuelve muy difícil. Y en ese momento Hugo viene a hablar con él y le dice que si quiere seguir vivo, ejecute lo que le dirá. Y le dice que vaya al duque por la noche y le haga entender que toda la información que dijo sobre Hugo es información falsa y que Hugo no trabaja con la Unión Soviética, y lo convenza de cualquier manera de que Hugo le es leal. Y Hugo lo amenaza con que si no hace eso, acabará con su hijo Charles. Y después de que Hugo termina de hablar, hace que sus hombres lo tomen, lo tiren frente a su mansión y se vayan. Y cuando Thomas se levanta, va a encontrarse con el duque y su familia. Y con ellos están el resto de los líderes nobles, y también Hugo está entre los presentes. Y en ese momento Thomas se sienta con ellos y les dice que todas las palabras que les dijo sobre Hugo son falsas, y que él supo estas noticias de un grupo de personas que querían deshacerse de Hugo, y él lamentablemente les creyó sin saber si esas palabras eran verdad o no. Pero que ahora sabe la verdad, sabe que fue injusto con Hugo y que es su deber limpiar su imagen ante ellos. Y después de que Thomas termina de hablar, les pide permiso y se va, porque está cansado y su estado es difícil debido a lo que Hugo y sus hombres le hicieron. Y el duque y todos los líderes están sorprendidos por el cambio de Thomas y no pueden entender cuál es el secreto detrás de este cambio. Y cuando Thomas se va de allí, va su hermana Ada y le pide que lo lleve al hospital más cercano. Y en efecto, Thomas es trasladado al hospital y descubrimos que sufría una conmoción cerebral, pero los médicos pudieron salvarlo a tiempo. Y después de que pasan 3 meses, vemos a Thomas después de que recuperó su salud y pudo sobrevivir a la muerte de milagro. Y Thomas está sentado con uno de sus hombres y le informa que compró una casa directamente al lado de la mansión del duque. Y Thomas le ordena empezar a cavar en esta casa lo más rápido posible. Y descubrimos que Thomas sabe que las joyas y los diamantes de los que el duque habló antes están en el sótano de su mansión. Así que Thomas decidió comprar la casa al lado de la mansión y cavar un túnel que lo conecte con el sótano de la mansión para poder robar todas las joyas que hay en él. Y después de que Thomas termina de hablar, encuentra a la sirvienta viniendo a decirle que el invitado que pidió su presencia, y llegó y lo está esperando en su oficina. Entonces Thomas va a encontrarse con este invitado y descubrimos que esta persona es Alfie, el líder de la banda judía, y resulta que Thomas lo convocó porque Alfie es experto en joyas y diamantes, y Thomas lo trae para que evalúe las joyas del duque y se asegure de si estas joyas son auténticas o falsas. Y Thomas le ha explicado todo, y Alfie acepta ayudarlo porque su situación se ha vuelto difícil, perdió mucho dinero él y su banda, y necesita cualquier dinero. Y su conversación es interrumpida por la entrada de Arthur a la oficina, quien tan pronto como ve a Alfie recuerda lo que le hizo, se molesta y se enoja. Pero Alfie se disculpa con él y lo calma para que la misión se complete y no haya problemas entre ellos. Y Thomas también le aclara a Arthur que no hay nadie que entienda de joyas en la ciudad excepto Alfie, y por eso están obligados a soportarlo y no causarle ningún problema. Entonces Arthur se ve obligado a escuchar sus palabras y dejar pasar las cosas. Y al día siguiente Thomas toma a sus hermanos y van a la mansión del duque para evaluar las joyas, con el pretexto de que no entregarán las armas hasta asegurarse de que las joyas no son falsas. Y por supuesto, el duque coopera y los deja entrar. Y con ellos Alfie, y efectivamente evalúa las joyas y Alfie les asegura que las joyas no son falsas ni nada,
Y hay otro propósito para la entrada de Thomas y sus hermanos al sótano aparte de evaluar las joyas, porque ellos están inspeccionando el lugar en sí y averiguando cuántas joyas hay y cómo es la seguridad que está en el lugar. Y después de eso Thomas acuerda con el duque todo lo relacionado con el trato, se despiden y se van. Y Thomas va a reunir a las personas en la casa y les indica cómo cavar y dónde, y les establece un plan completo a seguir. Y al día siguiente vemos a Thomas presente en la inauguración de una institución educativa a nombre de Grace, su esposa. Y esta institución es para la educación de los niños de forma gratuita, y es como una obra de caridad por el alma de Grace. Y Thomas está feliz porque Grace deseaba abrir una institución como esta y enseñar a los niños ella misma, pero lamentablemente no alcanzó a hacerlo. Así que Thomas decidió cumplir su sueño y hacer él esta institución en su lugar. Y todo va marchando bien, hasta que Thomas se sorprende de que Hugo viene a encontrarse con él y hablar con él. Y Hugo le dice que lo está vigilando todo el tiempo y que no le quita el ojo de encima. Y Hugo le recuerda que aún puede lastimarlo a él y lastimar a su hijo en cualquier momento y que debe seguir bajo sus órdenes. Pero Thomas no le responde ni le presta ninguna atención, como si ni siquiera existiera, y Thomas lo deja y va a continuar con la inauguración de la institución. Y recibe a las personas invitadas a la inauguración y les da la bienvenida, y está cargando a su hijo Charles y moviéndose con él a todas partes, hasta que viene la sirvienta a quitárselo para que él pueda moverse y tomarse fotos con los asistentes a su gusto. Pero después de que termina de tomarse fotos se sorprende de que la sirvienta y el niño no están, entonces Thomas se preocupa y va a buscarlos también, pero no los encuentra. Entonces va rápidamente a preguntarles a sus hermanos, y cuando se entera de que el niño no está con ellos tampoco, se asusta mucho y empieza a buscarlo como loco. Y todos empiezan a dispersarse en el lugar y siguen buscándolo, pero lamentablemente no lo encuentran, y Thomas está totalmente destrozado. Entonces Arthur se le acerca para calmarlo del estado en el que se encuentra e intenta tranquilizarlo, y le dice que van a voltear el mundo por Charles y no descansarán hasta encontrarlo. Y le pide que regrese a su casa y se calme mientras ellos lo buscan. Y en efecto, Thomas regresa pero se queda sentado con los nervios de punta y temiendo por su hijo. Hasta que llega Hugo a hablar con Thomas y le hace saber que él fue quien secuestró a su hijo. Entonces Thomas le dice que está dispuesto a hacer cualquier cosa pero que no lo lastime. Entonces Hugo le dice que quiere dos cosas de él. La primera es que las armas no lleguen al duque a ningún precio, y la segunda es que le traiga todas las joyas que tiene la intención de robarle al duque. Entonces Thomas se sorprende aquí de que Hugo sabe que tiene la intención de robar las joyas, y Thomas está extrañado y no sabe cómo lo supo. Pero no le da importancia y acepta sus exigencias para que no lo lastime. Y Thomas reúne a sus hermanos y les ordena plantar bombas en el tren que tiene las armas que le entregarán al duque, y les dice que detonen estas bombas a una hora específica para que las armas no lleguen al duque. Y todos están extrañados por sus palabras y no entienden por qué está haciendo eso, pero él les dice que ejecuten lo que les dice sin discutir, los deja y se va. Y va a encontrarse con Alfie, porque él había acordado con él que le diera nombres de personas que le comprarían las joyas, porque en ese tiempo no cualquiera podía comprar joyas y había ciertas personas especializadas en eso. Y se quedan hablando juntos, y Thomas logra deducir de las palabras de Alfie que Alfie fue quien lo vendió y fue quien le contó a Hugo el asunto de las joyas. Entonces se enoja con él y le dice que su hijo fue secuestrado y podría morir por su culpa, y Thomas lo ataca y lo golpea. Entonces interviene el asistente de Alfie y está a punto de matar a Thomas. Pero en el último momento interviene Michael, el hijo de Polly, y mata al asistente de Alfie y Alfie se queda solo. Entonces Alfie intenta calmar a Thomas y le dice que él no sabía que Hugo secuestraría a su hijo. Y para que Thomas le crea y no lo mate, Alfie le confiesa sobre la sede de Hugo donde solía encontrarse con él, con la esperanza de que el hijo de Thomas estuviera allí. Entonces Thomas le ordena a Michael que vaya a buscar a Charles a ese lugar, y Thomas va a acabar en el túnel él mismo con los trabajadores para que puedan robar las joyas rápidamente. Y en este momento Michael llega a la sede de Hugo y empiezan a buscar a Charles, pero no le encuentran ningún rastro. Y de repente Michael ve a Hugo frente a él, entonces Michael lo amenaza con el arma e intenta sacarle la ubicación del niño. Pero Hugo logra golpearlo y se enfrentan los dos juntos, y después de una larga pelea Michael logra matarlo y acabar con él. Y después Michael encuentra a Charles, lo toma y regresa a la casa. Y al mismo tiempo Thomas pudo robar todas las joyas del sótano del duque. Y cuando sale del túnel se entera de que Michael mató a Hugo y pudo regresar a Charles a salvo. Y en ese momento Thomas se alegra mucho y regresa a la casa rápidamente para ver a su hijo. Y al día siguiente Thomas toma las joyas y va a venderlas por una cantidad muy grande de dinero. Toma el dinero y regresa a la casa. Y reúne a su familia y les pide disculpas por todo lo que les hizo y por haberlos expuesto al peligro. Y se disculpa con Arthur en particular y le dice que él tenía razón cuando le advirtió sobre el trabajo con los rusos. Y Thomas empieza a explicarles que el duque controla a la policía, al poder judicial y a todo en la ciudad, y que él pudo con su influencia y poder probar cargos contra todos ellos. Como por ejemplo que los hermanos de Thomas están acusados de detonar el tren que llevaba las armas, y que Polly está acusada de asesinar al inspector Campbell, y Michael está acusado de asesinar a Hugo. Y todos ellos tienen casos y acusaciones graves, y todos estos casos podrían causar su ejecución. Y Thomas les dice que él es el único que no tiene ningún cargo en su contra, porque él no ejecutaba nada por sí mismo.
Y Thomas les advierte que la policía los arrestará a todos y no es conveniente que se resistan. E intenta tranquilizarlos y les promete que los sacará de la cárcel a cualquier precio y que el dinero de las joyas se quedará con él hasta que salgan todos de la cárcel a salvo. Y antes de que termine de hablar, la policía llega al lugar y arrestan a los hermanos de Thomas y a la tía Polly. Y también su hijo Michael es arrestado. Y Thomas se queda parado observando todo lo que está pasando. Está frustrado y no hay nada en sus manos que pueda hacer. Y Thomas se queda solo y empieza a pensar qué hará en esta desgracia. Y termina la tercera temporada de la serie. Si quieres ver toda la saga, está en pantalla ahora mismo.